¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Estamos acá nuevamente en la 17ª edición de nuestro programa Con las Cartas sobre la Mesa. Un programa de Infogate donde intentamos colocar sobre la mesa exactamente aquellos temas, pero desde una perspectiva distinta en términos de análisis, de cercanía con la ciudadanía y particularmente de lo que es esta visión de futuro que muchas veces se requiere y donde la clase política, y particularmente diputados, senadores, cores y también presidentes, están hoy día desplegados completamente para poder presentarnos sus distintas propuestas en un esquema y en un escenario diferente. Hay nuevos distritos, hay más cupos, son 155 diputados, hay también más senadores y a su vez también hay una ciudadanía expectante esperando propuestas, esperando que efectivamente los partidos políticos y el próximo gobierno y el próximo Congreso tengan la capacidad para poder satisfacer justamente las demandas y particularmente las expectativas. Hoy día nos acompaña, como ya nuestra panelista estable, Valesca Naranjo, quien es candidata justamente por uno de los distritos, yo diría, si no más polémicos, más peleados, sin lugar a dudas, donde hay una buena cantidad de candidatos. Ya no hablaremos sobre eso. Así que, Valesca, vamos. Muchas gracias. Y también nos acompaña en esta oportunidad Mario Villalobos, quien es vicepresidente de Amplitud. Muy bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Como ustedes saben, este programa lo auspicia y nos ayuda, justamente nos coopera en este esfuerzo Acuario, Clínica Acuario, que es la clínica de la cirugía estética que nos permite pretender darle un nuevo rostro a la política, y ese nuevo rostro también significa poder dejarlo en condiciones suficientes para que el diálogo político y el debate político tenga exactamente otro nivel. La clínica Acuario está en Pérez Valenzuela, 1551 Providencia, y si usted quiere visitar su página web, vaya a www.acuariohd.com. Veamos, Valesca, empecemos contigo. Llevamos ya semanas de campaña. Tenemos una campaña que es inusual porque se trata de estar en la calle, ¿verdad? No hay ese despliegue que había antes. Y todo pareciera indicar que todos están guardando para las últimas 3 semanas, así en términos de ahí tirar toda la carne, digamos, a la parrilla. ¿Cómo ha sido esto de tener un distrito tan distinto como La Granja, Providencia y más encima Santiago? Sí, yo ya estoy en la calle hace rato, no sé qué significa que estén esperando los demás. Yo no he esperado. Quiero llegar bien. Sí, ha sido una gran experiencia estar en campaña. Nosotros siempre vimos que el distrito era muy desigual entre sí, por eso incluimos incluso en nuestras propuestas una manera de trabajar que no sabemos bien cómo se va a traducir en lo concreto, pero estamos promoviendo intercomunalidad, que le llamo yo, que es que las comunas del distrito puedan trabajar entre sí coordinadamente para tener respuestas comunes a problemas que son comunes. Hoy día tú tienes Santiago es una ciudad tremendamente saturada y tienes respuestas comunales para problemas que son comunes. Ya se ha hablado mucho del tema del alcalde mayor que debiera resolver este tipo de temas, pero mientras esperamos o el alcalde mayor o el gobernador o el intendente electo, creemos que un buen instrumento, que además se hace muchos años en Europa sobre todo, trabajar con instrumentos de intercomunalidad que en el fondo te permitan coordinar con seguridad, coordinar, por ejemplo, las oficinas de colocación laboral, las OMIL en las comunas que estuvieran en línea. El otro día nos encontramos con el alcalde de Santiago que decía qué necesario es que los guardias locales o policías locales, la seguridad, pudiera estar en línea con las cámaras, Tú sabes que cuando va un carabinero con la gente de seguridad en un móvil, sí, si el delito lo van persiguiendo y pasa a otra comuna, no pueden seguir. No, sí, eso ha sido una discusión, créeme, que histórica. Hasta acá llega mi límite, no puedo seguir para allá. Exacto. Entonces, nosotros creemos que es de toda lógica impulsar instrumentos tanto de gestión como de planificación territorial intercomunales, que permitan también generar equidad cuando hablamos de La Granja y Providencia, que son como los extremos de este distrito 10. La Granja se vive una realidad, según el índice de calidad urbana, como en África comparan ellos, y en Providencia tú vives como en Londres o Nueva York. Entonces, ahí hay mucha pega que hacer, que creemos que ni siquiera es de poner más recursos, sino que al abrirse en una lógica de colaboración entre comunas, podríamos trabajar un montón de temas donde los que tienen más puedan abrirse hacia los que tienen menos.
Yo creo que esa idea de colaboración, no sé cómo lo ves tú, Mario, pero a mí me llama la atención esto de que siempre nos comparemos que queremos una seguridad como la, no sé, como la de, qué sé yo, Suecia, como la de Berna, digamos, y ciudades así lejanas a nosotros, ¿ya? O se compare que esto está tan mal como lo de África o alguna ciudad de alguno de esos países. Sin embargo, me llama la atención que no se le pregunta a la gente, ¿ya? Porque yo creo que finalmente la seguridad y todas esas cosas de desarrollo tienen que ver con el contexto cultural en el cual estamos. Y yo creo que cada comuna tiene expectativas distintas respecto a eso, ya sea en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de educación, etcétera. Yo creo que esa idea de cooperación. Usted en Amplitud, que tiene una visión más liberal, o sea, no más liberal derechamente, ¿cómo lo ven? Ahora, aquí hay dos cosas que yo quisiera aclarar en primer lugar, y es que nuestra mirada de lo que está pasando en este distrito 10, donde Valesca es incumbente, nosotros no estamos inscritos en la región metropolitana, por lo tanto opinamos con mucha libertad, lo vemos desde afuera. Lamentamos que no alcanzamos a juntar las firmas. Usted sabe que el proceso de formación de un partido ha sido un proceso bastante complejo, bastante difícil, y nosotros optamos por formar en las regiones y no alcanzamos a juntar las firmas en la región metropolitana, pero nos habría gustado mucho haber participado en todo este proceso, porque también creemos que tenemos algo que decir. Y claro, efectivamente nuestra mirada es liberal, pero yo comparto con Valesca que efectivamente hay un problema de seguridad complejo en la región metropolitana, lo hemos visto los últimos días, o sea, tenemos un tema ahí que... Sí, eso lo vamos a abordar luego. Conversar, porque es bien complejo, ¿ya? Y efectivamente las realidades, este distrito es muy grande, las realidades de las comunas son bien diferentes, y efectivamente es indispensable buscar la manera. Si transformamos los distritos en la región metropolitana, tenemos que buscar la forma que estas comunas que forman un mismo distrito conversen más entre ellas y se coordinen de manera mejor. Los problemas de seguridad es imposible hoy día con la facilidad que tienen los delincuentes para trasladarse, para moverse de una comuna a otra, que lo hagan las comunas en forma individual. Es imposible. No es imposible, además es imposible porque hoy día las bandas delictuales son organizadas. Muy organizadas. Por lo tanto, saben qué recursos tiene cada municipalidad, saben dónde están las cámaras, saben las patrullas que hace Carabineros, las que hace la PDI. Entonces hay una organización que ya no es el delincuente solitario, sino que es un delincuente que está asociado a una organización que tiene abogado, tiene logística, prepara los golpes, aun cuando sea un lanzazo se prepara dónde va a ser, etcétera. ¿Cómo ha sido la relación con los otros candidatos respecto a estos temas? ¿Cómo has conversado con ellos? Cada uno está en la suya, así, tratando de poder capturar votos. Mira, yo no he tenido la oportunidad de debatir, excepto con Carolina Lavín, que tuvo un debate en la Tercera TV el otro día, y que estaba muy circunscrito a los temas de mujer, porque como ya lo hablamos otra vez, yo propuse la ley menstrual, entonces hicimos ahí un debate, pero la verdad es que más que grandes diferencias, había como una visión de país distinta, diría yo, con que más se nota el contraste es con Chile Vamos, creo, a propósito de que ahí ellos no creen en los derechos sociales, creen que hay que terminar con la gratuidad. De hecho, respecto a la seguridad, creo que hay una mirada muy policial, si tú quieres, y creo que, al menos yo tengo una mirada mucho más abierta. Creo que esto no es solo un tema de más policías. El tema de esta semana, que lo vamos a hablar luego, pero el tema de las balaceras en La Legua hoy día es una tremenda luz de alerta pública que tenemos que abordar como Estado y en la campaña, y los parlamentarios creo que ahí tienen una oportunidad de hacerse cargo y poner ese punto. Nosotros tuvimos, de hecho, con Cristóbal Labra, concejal de San Joaquín, fuimos y planteamos una querella contra quienes resultan responsables por todos los delitos que suceden cuando tú tienes 3 días de balacera, 1 muerto, 3 heridos graves, y no sabes qué más está pasando, y tienes un sector completo atemorizado. Entonces sabemos que el alcalde ahí ha hecho, ya durante hartos años ha sido protagonista de la gestión. Han habido aciertos y éxitos, como son las viviendas sociales que hoy día están ahí, que son viviendas de alto estándar y que le mejoraron la vida a varios legüinos, pero no se ha resuelto el tema delictual. Entonces, y siguen habiendo bandas de narcotráfico que tienen armas que no sabemos ni tenemos ni un control sobre cuántas son, quiénes, o sea, hay ahí un tema, hay una falla, digamos, en la estrategia, en las tareas de inteligencia con seguridad,
que es importante y urgente abordar. Sí, Mario. ¿Entramos en el tema? Sí, entremos en el tema. O sea, a ver, para ubicarnos. Perdón, es que no podía no decirlo, ya, ¿no? Ubiquémonos el tema. Lo que pasa es que, como todos saben, y para quienes nos están viendo en esta oportunidad, hubo una balacera que duró 3 días este fin de semana. Sí. Para que haya una balacera de 3 días no solamente significa que hay armas, sino que también municiones y que hay bandas suficientemente organizadas para mantener un esfuerzo de enfrentamiento con armamento, con armas de fuego, en forma permanente en sectores poblados y urbanos que se asume, para que eso suceda, de que estas bandas tienen control territorial. Es decir, de otra forma, no se explica por qué no llega Carabinero, por qué no llega la PDI o no llega algún elemento de seguridad de parte del Estado. En consecuencia, es lo que pasó. Ahora, el tema está en que esto es lo que se supo ahora públicamente. En otra oportunidad, y lo más probable que así sea, es que han habido más balaceras, han habido más muertos, han habido encerrona, con la famosa mexicana, que es lo que hace la banda de narcotráfico para robarle la droga a otro, a otra banda. Exactamente, entonces yo diría, esto yo creo que más que una voz de alerta es que ya está instalado. O sea, yo diría, no es solamente cuando hay una balacera de 3 días, no quiere decir que se improvisó, sino que hay todo un proceso anterior de banda consolidada. Yo creo que el tema es súper complejo, Guillermo, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan que hace unas semanas atrás hubo en 2 casos bastante seguidos de unas balaceras en Valparaíso. Así es. Ya, una fue en Viña y otra fue en Valparaíso, y la de Viña creo que se puso en riesgo incluso a varios civiles que estaban ahí en la zona. ¿Ya? Y la senadora Lili Pérez, que es la presidenta del partido y que representa a la zona, presentó una querella por quienes resulte responsable, porque es un tema que a nosotros nos ha preocupado muchísimo. ¿Ya? La senadora está preocupada hace mucho rato porque, como tú lo dices, pareciera ser que el tema está instalado. ¿Ya? Lo peligroso de todo esto, porque una cosa es lo que hacen las bandas, que ya los tienen identificados. A mí que no me vengan con la historia que no saben quiénes son. La policía y la inteligencia deben estar bastante adelantados. Tenemos una lista que es súper compleja, Guillermo, y que la hemos visto explotar hace algunos días en televisión con el reportaje de un canal, no me acuerdo cuál fue, ¿ya? Sobre la relación que tenía el gobierno comunal, un alcalde precisamente, con algunos narcotraficantes, con una banda específica de personas que estaban condenadas y que eran empleados del municipio. O sea, cuando el narcotráfico comienza a invadir los gobiernos comunales, comienza a invadir la política, la institucionalidad, creo que el problema se puede transformar en inmanejable, porque ya lo hemos visto en otros países y eso destruye a los países. Nosotros somos un partido súper liberal, ustedes lo saben, ¿ya? Y nos han criticado mucho por eso, pero sin embargo en el tema de las drogas somos súper claros en decir que quienes participan, postulan a cargos de elección popular deben ser intachables en este tema, porque tenemos claro que para ser permisivos en algunos temas, quienes controlan no pueden ser bajo ningún punto de vista presas de las bandas, de las posibilidades que los coapten para legislar, que los puedan chantajear y nada por el estilo. Y por eso la senadora Lili Pérez presentó un proyecto para que quienes postulan a cargo de la elección popular se hagan el test de droga. De hecho, nuestros candidatos todos se lo hicieron, ¿ya? Porque de verdad el tema es muy complejo. Nosotros no vamos a lograr controlar estas bandas, Guillermo, que están en las poblaciones, si no tenemos autoridades intachables que sean capaces de jugarse el pellejo, como lo hizo la alcaldesa creo que de La Pintana, dijo, yo me la voy a jugar con todo porque me han amenazado y no me van a intimidar y voy a seguir adelante exactamente igual. Nosotros necesitamos autoridades que sean decididas para combatir este tema. Sí, y eso supone, como parezca en tercera palabra, eso supone de que tiene que haber toda una línea de trabajo en el Estado que sea coherente, es decir, desde la policía, que sea intachable, después de partida. Segundo, que las fiscalías, que son los que investigan, igualmente sean intachables. Los jueces de garantía, que son los que validan lo que es las detenciones que se van haciendo y los procesos que se llevan contra estos narcotraficantes o delincuentes, y las autoridades políticas. Ya tenemos ejemplos muy claros en Centroamérica, México, hoy día está permanentemente en los medios de comunicación, y cuando el narcotráfico se asocia ya al crimen organizado, porque es la figura donde está, porque se asocia a corrupción. Entonces, en el fondo, cuando ya el narcotráfico, con el lavado de dinero y con los recursos que tiene, empieza a comprar voluntades políticas, que significa decisiones que tienen que ver con lo que pasa en la comunidad, definitivamente estamos en una situación que es bastante compleja y donde no basta echar mano solamente a la policía, como tú decías, Valesca, porque también significa generar las voluntades necesarias dentro de la comunidad para que puedan buscar otros caminos.
Sí, o sea, por lo mismo yo lo decía la voz de alerta justamente en el sentido que mencionas tú, que es que hoy día afortunadamente Chile no es Centroamérica, Chile no vive la situación de México, donde tú tienes que para poder el Estado tener más control de los territorios, las policías simplemente no dieron abasto y lo que tú tienes ahí es el ejército tratando de controlar y disputando fronteras territoriales con el narcotráfico. Nosotros afortunadamente estamos lejos de eso, pero ojo, como tú bien dices, hoy tenemos un municipio que ha aparecido vinculado al narcotráfico o a las bandas narcotraficantes y eso efectivamente debe ser enfrentado con la máxima severidad desde todos los actores, por cierto, los actores políticos y también del Estado. Pero al mismo tiempo tienes autoridades comunales y de la situación de La Legua que hablábamos, tenemos un alcalde que durante años yo creo que no he visto a nadie que se haya jugado tan persistentemente por lo que se llamó el Plan La Legua, el Plan Integral La Legua, que es una intervención que es multidisciplinaria. Así es. Desde el Estado se ha gastado mucho dinero, pero ha sido insuficiente y creo que hay una falla ahí en el tema de las policías. Hoy día los territorios o barrios críticos, que son a los que se destina un recurso especial, dentro de eso está La Legua, pero también tenemos a la Araucanía o a la 9ª región, que también es parte de ello. Entonces el presupuesto que tiene, más de la mitad se va todo a la 9ª región. Y son problemas muy, muy distintos. Hace falta una mirada mucho más integral ahí. Entonces, exacto, integral y que además haga las distinciones de tú no puedes poner en el mismo saco la criticidad de un territorio. En el caso del territorio mapuche, donde hay un problema político, sabemos de larga data, que no necesariamente se debe afrontar de esa manera. Y en el caso de La Legua, que está en el centro de la ciudad, San Joaquín está en el centro de la ciudad, está en este distrito, ¿sí? y recordar también que ahí eso no era un territorio de una tradición. La cultura legüina es una tradición muy rica de poblador, cultural, es riquísima la población en términos de toda la cultura que ellos desarrollan. Yo he conocido mujeres poetas, cantautores, tienen su canal de televisión local, su radio local, o sea, hay mucha cultura, hay muchas cosas buenas en La Legua. Entonces, y una comunidad que quiere salir de esa situación. Entonces necesitamos que el Estado sea un aliado de esa comunidad y de esa autoridad local y trabajar el territorio desde las policías de verdad con más determinación. Aquí se hablaba de que Carabineros, cuando la balacera se agudizó, se fue del lugar. Entonces, parte del plan que hoy día está vigente es que Carabineros esté permanentemente ahí. Entonces, si nuestra policía se va, ¿en qué estamos, digamos? O sea, es bastante complejo. Yo creo que no es que la policía se retire, tengo entendido, no se retire por irse de verdad. Puede ser después probablemente volvieron, sí. Ya. Yo recuerdo haber conversado con carabineros que tenían a cargo la comisaría de ese sector y me decían, nosotros no entramos con casco de acero a La Legua. O sea, efectivamente, cada vez que un carabinero entra, arriesga la vida. Sí, o sea, yo he estado muchas veces ahí y están permanentemente ahí, con sus cascos. Si el tema es otro, es cómo vamos al tema de fondo. Eso no es normal, o sea, que la policía esté con casco no es normal. No, o sea, es decir, cuando eso sucede es porque debemos asumir y aceptar de que el problema ya está instalado. Es decir, ya está instalado. Las políticas públicas se han mantenido, no han tenido el impacto necesario o han sido débilmente evaluadas y no se ha logrado ir focalizando justamente todo ello. Pero cuando se instala el narcotráfico asociado a esta suerte de crimen organizado en general, ¿por qué le interesan la autoridad? Un poco para que también nos entendamos por qué le interesa. Para que la autoridad no tome decisiones. O sea, cuando el crimen organizado, el narcotráfico, financia campañas, es que efectivamente la financia, el senador Escalona algo decía en estos días al respecto. Cuando financia campañas, etcétera, es para que el diputado, el senador, el alcalde, el concejal, no tomen decisiones. No hablemos de financiamiento de campaña, yo soy tesorero del partido y estoy con así que no. Está muy complejo el tema. Okay, hagamos un alto, hagamos una breve pausa, para poder saltar el tema de financiamiento y volvemos en breve minutos más. No se vaya.
Ya estamos de regreso nuevamente en las cartas sobre la mesa, esta vez conversando sobre el Distrito 10, pero también asumiendo desde acá los problemas que está en el país y el tema en el cual estábamos, aparte de financiamiento de campaña, es el tema de lo que es la seguridad. Y empezamos por San Joaquín, donde está la población La Legua, sí, donde en definitiva ha quedado en evidencia de que tenemos un problema y no somos Houston. Quiero contar una anécdota. A raíz de lo que decías tú, que estamos muy lejos todavía de lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en México. Yo no diría que estemos tan Y lejos. yo creo, por eso quería contarlo. Nosotros, yo hacía clases en la Universidad de Chile, y recibíamos habitualmente colegas becados que venían de Centroamérica, de Colombia, preferentemente. Y recuerdo que los colegas colombianos nos comentaban, decían, ustedes vienen de un país tranquilo, pero cuidado. Nosotros tenemos experiencia y ustedes están exactamente igual como estábamos nosotros hace 10 años atrás. ¿Ya? O sea, ellos están observando que las cosas que están ocurriendo en Chile efectivamente les ocurrieron a ellos también. Por lo tanto, tenemos que estar alerta porque estamos lejos, pero yo creo que no tanto. Yo creo que no tanto. Lo que pasa es que puede ser más silencioso, y todavía no hemos estado, pero ya estamos recibiendo señales bastante fuertes al respecto. Yo creo que sí. Cambiando un poco el tema, Valesca, ¿cómo está la ciudadanía con las campañas políticas? ¿Cómo la estás percibiendo tú en los distritos que a ti te tocan? Que, digamos, te aceptan que tú hables con ellos, te miran feo, te critican, de todo. De todo, pero yo trato de ser tan simpática que no me echen. ¿Cuál es la mejor experiencia, por ejemplo, la peor experiencia tuya? La peor la tuve en Santiago. ¿Ya? En un club como de cueca. Creo que fue un error nuestro también, porque yo no sabía si se había pedido permiso antes para ir. Parece que a una persona, pero que no le avisó al resto. Entonces, y es muy difícil chequear cuando un dirigente si le contó a todos o lo hace en el momento. Entonces, en esa oportunidad llegamos al club, había mucha gente. Yo empecé a hablar. Esto además era una celebración de ellos. Me dan la palabra y avancé, no sé, 2 minutos. Y alguien levantó la mano y dijo que no estaban aquí para campañas políticas y que se sentían muy vulnerados y que encontraban que era muy malo que me hubiesen dado el espacio, y prácticamente me tuve que ir así en el minuto, les pedí disculpas y me fui. Creo que fue lo más amargo que me ha pasado en estos 3 meses. ¿Y lo mejor? Uy, lo mejor, hay tantas cosas. Las ferias, hay ferias mejores y hay días en que, fíjate que antes de la primaria de Frente Amplio y de Chile Vamos, el ambiente estaba muy crispado y lo notamos en las ferias. Y había mucho más rechazo y había como tensión. Eso yo pude percibir. Después bajó, pero ese fin de semana me llamó mucho la atención que había más tensión. En general los clubes de adulto mayor son lo más cariñoso que hay, te reciben muy muy bien. Hemos tenido algunos donde hay alguna señora más peleadora, que se enoja, que no quiere a los políticos, que están muy desilusionados. Yo creo que hay harta desilusión, pero al mismo tiempo creo que también es una campaña donde hay más contraste que en otras y hay propuestas muy distintas. Creo que todo el esfuerzo transformador del gobierno de la presidenta generó una línea divisoria entre quienes realmente están por derechos sociales y creen que ese es un camino, y un camino posible y legítimo, y quienes creen que no, que ese no es el camino, que debemos retomar el mercado en toda la vida social y pública. Y esa frontera ha sido interesante de conversarla. Yo creo que hay... Al mismo tiempo hay mucha desilusión por el contraste, también una sensación también bien como de nos tratan de joder por todos lados, ¿no? Esta sensación de que te estafa el papel confort, que te estafa la ISAPRE, que te estafa el banco, o sea, una sensación de abuso que yo creo que sigue muy instalada en la ciudadanía y que hace que haya mucho rechazo a ir a votar también. Ahora es muy difícil, en general, los chilenos yo creo que tendemos a ser amables, yo me quedaría con esa sensación de la campaña. Entonces, no falta la gente que te dice no y te hace como un desprecio, pero yo diría que mayoritariamente la gente escucha, la gente recibe, o te puede decir amablemente, no, yo estoy por otra lista, o tengo otro candidato. Pero en general yo te diría que yo siento una experiencia contenta
de estar en la calle con la gente. Creo que hacía mucha falta. Mira, de otra cosa que se queja mucho la gente es que dejaron de ir a verlos o solo vienen para las campañas. Yo, como es mi primera vez de candidata, les pido que me den el beneficio de la duda. Pero hay mucho reclamo de que hay excepciones, por supuesto, y se mencionan, pero en general hay una sensación de que se le utiliza con el voto, y entonces solo el diálogo existe cuando tú vas a la campaña. Por eso yo también tengo entre mis propuestas que tengamos oficinas comunales parlamentarias, no solo una distrital, porque además ahora los distritos son tan grandes que yo tengo mi sede en Ñuñoa y la verdad es que es muy lejana de San Joaquín, sí, del propio Santiago, y yo traté de buscar algo que estuviera al medio. Como yo no soy candidato... Ya, pero Amplito, ¿cómo ves su campaña en regiones? Claro, como yo no soy candidato, no lo voy a contestar porque hay varias cosas que ha dicho Valesca en su campaña que yo la he dejado pasar porque como yo soy, pero que obviamente yo no estoy de acuerdo con ella, básicamente con el tema de los derechos sociales, porque yo creo que no es así, no es cierto lo que su opinión es equivocada. Pero efectivamente, pero no es que no quiero entrar en polémica, que eso no es innecesario porque tú eres la candidata y está bien, si tienes derecho ahí a opinar. Lo que pasa es que yo voy a ver, es con el tema, básicamente voy a tomar un poco lo último que dijiste sobre las sedes, ¿ya? Pero ten cuidado porque la misión que tengo yo, la experiencia que he adquirido el último tiempo con el tema, con el cargo que he tenido, es que financiar la actividad política va a ser cada vez mucho más complejo, más complicado, ¿ya? Yo creo que efectivamente las sedes hoy día y durante todo el sistema que imperó el sistema binominal, las sedes eran de los parlamentarios y no eran de los partidos, con distritos tan grandes, porque uno es Santiago, o sea, pero te encargo ser candidato en Antofagasta, donde ir de Antofagasta a una comuna que queda a 200 kilómetros en el desierto, recorrer esos distritos es una cosa tremenda, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente van a tener que privilegiar los trabajos territoriales de los partidos políticos. Va a ser necesario, porque es imposible el despliegue territorial de los candidatos completos, es imposible. Y una de las cosas que van a tener que hacer es repartirse estratégicamente, o sea, entender que las listas, si van a ser 8 cupos que van a llenar, tienen que llevar 9 candidatos, porque tienen que territorialmente dividírselo, porque es imposible que un candidato recorra los distritos enteros, no es factible, físicamente no va a ser posible. Por lo tanto, tienen que entender que el trabajo, y eso lo digo y lo estamos haciendo nosotros en el caso del partido nuestro, tienen que trabajar en equipo, porque al final el electo va a ser uno, pero va a necesitar el apoyo de los otros para conseguir los votos. Los candidatos solitarios van a fracasar. Todos yo se los doy firmado, eso va a ocurrir. Va a ser muy complejo. Pareciera que hoy día, en todo este ambiente de campaña, todo lo que es la campaña presidencial está muy alejada de la parlamentaria. Digamos, antes, yo me recuerdo, por lo menos, todos los candidatos sacaban fotos con los candidatos presidenciales. Digamos, y había todo un despliegue en esa perspectiva, y hoy día pareciera que los presidenciales están en otra dimensión, discutiendo temas acerca, o sea, de hecho los presidenciales están preocupados acaso quién se junta con quién para la segunda vuelta, para balotaje. Hay otro, que en el caso de Chile vamos a ver si acaso esto se puede en primera vuelta, si vota menos gente podría salir Piñera en primera vuelta. Pero está complejo eso por la aparición de Kast. Exactamente, no, está muy complejo, estamos de acuerdo, pero a lo que voy es que el tema presidencial yo diría hoy día está en una dimensión y no pareciera estar, digamos, enganchada con los candidatos a diputados y senadores, y en el caso de diputados, donde el Partido Radical, por ejemplo, lleva 3 candidatos en el Distrito 10. No, lleva solo uno. ¿Solo uno? Sí. ¿Ya? Sí, en el subpacto socialista vamos 3. Yo soy independiente, sí, soy la única independiente de la lista. ¿Ya? Y creo que, yo tampoco comparto ese punto, yo creo que como independiente, que me voy a mantener como tal, creo que si uno en un comando es capaz de parar una estructura que aborda el territorio y que aborda las organizaciones del territorio, efectivamente el candidato no va a poder caminar todo el distrito, pero el candidato sí puede estar con las organizaciones territoriales y ahí hay que desplegar mucha creatividad. Mi campaña es una campaña muy en la calle, hacemos plazas ciudadanas, estamos en los parques, estamos en las plazas, pero también con las organizaciones sociales, entonces creo que ahí hay mucho de la voluntad de cómo uno quiere hacer política, y creo que la política hoy día efectivamente no necesariamente pasa por partidos, de hecho el proceso de refichaje fue un proceso súper interesante, pero que, por cierto, la ciudadanía y los temas de la ciudadanía desbordan el sistema de partidos.
Entonces, no me voy a acordar del sistema de refichaje, porque ahí ya yo terminé de amargarme el día. Claro, porque yo me acuerdo del sistema de refichaje. A nosotros nos exigieron que la gente para formar el partido, que fue la razón por la cual nos casamos formando en la región metropolitana, tenía que ir, firmar ante notario, súper complicado, y el refichaje fue por internet, fue una cosa, firmar, presentar las fichas. Me amarga el día cuando me acuerdo del refichaje, porque realmente fue la discusión en su minuto. No, fue muy de verdad. Los partidos ya antiguos, digamos, lo podían hacer vía internet. Vía internet fue súper fácil, y aún así les costó. Sí, y aún así les costó bastante. Sí. Claro, y yo, a propósito de lo presidencial, yo he tenido una experiencia bien interesante. Hay algunas comunas que piden mucho quién es el presidente, cuál es el candidato a presidente. Yo, como soy independiente, mi material no tiene logo de partido, obviamente. Y entonces me preguntan, ¿y usted es independiente de dónde? ¿Quién es su candidato a presidente? Y eso me lo han preguntado mucho en La Granja, por ejemplo. Y les importa mucho que vaya con Alejandro Guillé, que muestre que ese es mi candidato presidencial. Incluso el propio equipo lo pide. Oye, por favor, ahora sí tenemos papelería con nuestro candidato a presidente, del que yo he sido muy activa. Además, yo trabajé muy firmemente ahí por también la recolección de firmas. Así que, yo no, al revés, fíjate. Por eso menciono lo de esta como distinción entre un proyecto y otro, porque a mí también me llamó la atención. Yo pensé que y de hecho mi primera papelería era muy solo yo, digamos, y me han pedido mucho, así que estamos en una segunda edición con nuestro candidato Guille. Sí. Ya nos queda pocos minutos ya. Mario, yo sé que tú te dedicas a los temas de salud también, y ahí hay una suerte de instalación de un nuevo tema respecto a las famosas listas de espera. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque pareciera ser que ya no es que la oposición diga que cuánta gente está esperando, sino que ahora es un tema interior del gobierno. No, absolutamente. La descoordinación que hay en la nueva mayoría también está instalada dentro del gobierno. O sea, no solamente con el subsecretario que está desaparecido, sino que con los problemas que tenemos nosotros en salud, que son realmente complejos. ¿Ya? Nosotros conocimos hace tiempo que la lista de espera en el sistema de salud alcanzaba 2 millones. Pero hoy día lo que salió en la prensa que hemos conocido, esta falta de coordinación entre las autoridades dentro del gobierno, en que entre la directora FONASA aparece echando la culpa a los médicos, como que los médicos son quienes postergan las operaciones para sacarlas fuera de horario, para ganar más plata, una cosa realmente increíble. Yo creo que en el tema de lista de espera, tú lo hablabas recién de que la gente está cansada de la corrupción, de los abusos de los empresarios y todo lo demás, pero yo te digo que la gente también está cansada de que la gente les prometen y al final no cumplen, ¿ya? Pero yo creo que el tema de las listas de espera en salud, el gobierno prometió hospitales y no terminó construyendo los hospitales. Tenemos un déficit de 4.000 camas. Se comprometió, ¿te acuerdas del proyecto, del programa 2020 de los hospitales? Y van a entregar 19 hospitales a final de gobierno, pero de las 4.000 camas que había que ingresar al sistema, van a ingresar solamente 600, porque los hospitales construidos son hospitales muy chiquititos que no aportan nada a la red pública en cuanto a complejidad, ¿ya? Y a hospitalización. Por lo tanto, es un tema que realmente en el sistema de salud, lo que vimos hoy día, lo que hemos sabido hoy día, raya el escándalo, de verdad. ¿Cómo se ven las problemáticas tan distintas? O sea, ¿cómo un diputado puede representar tanto a la San Joaquín como a Providencia? ¿Cómo ves tú esa complejidad? Porque no es fácil tener un discurso político para Providencia, que está pensando en otras cosas, su realidad urbana y social es distinta, aun cuando también hay pobreza, una serie de cosas, hay otro tipo de pobreza, pero igualmente la desigualdad también ahí está latente, frente a San Joaquín, donde obviamente las condiciones son distintas. Sí, bueno, solo quería referirme un segundo antes que al tema de salud y de las promesas que creo que efectivamente esto se arrastra. Ya uno podría decir que es más o menos estructural, porque durante el gobierno de Piñera tampoco se hizo la diferencia, y de hecho ahí tenemos la gracia del hospital de Puente Alto, que pusieron una piedra y fue lo único que se puso, porque nunca supimos más. Entonces este es un tema que hay que abordarlo con mucha seriedad, y que yo creo que mucho tiene que ver, en mi perspectiva, de lo que ha pasado cuando ámbitos que tienen que ser, efectivamente, tener una respuesta muy contundente de parte del Estado, como es la salud y como es la educación, tenemos el mercado muy metido. Chile es un país, es de los países que más, si tú lo miras en
en el panorama general, lo que está puesto en recursos en salud pública versus en salud privada excede totalmente la proporción del resto de los países con los OCDE, que nos encanta compararnos. Entonces, ahí hay un tema, no quería dejarlo pasar. Mira, yo creo que el desafío de la diversidad de los distritos, y creo que en eso los parlamentarios que están para también legislar, pero también para representar, y creo que parte de los desafíos de la política hoy día es hacer ese esfuerzo de representar, que es, digo yo, es el esfuerzo de poder llevar la voz de los que tú representas. Y la única manera de llevar la voz de los que uno representa al Parlamento es mantenerte en vínculo y en diálogo con ellos. Entonces, cuando eso no sucede, es muy sospechosa, a lo menos, la manera de representar de esos parlamentarios que pierden el vínculo con sus territorios. Yo creo que es muy importante retomar ese vínculo territorial hoy día para hacer una buena labor de representación. Y efectivamente hay en este distrito, que es un distrito muy urbano, por supuesto, entonces hay temas transversales como los que tocamos, digamos, la seguridad es un tema transversal en todo el distrito. Creo que la desigualdad es un tema transversal que se expresa de distintas maneras en Providencia o en La Granja. La Granja efectivamente es un lugar de muchos menos recursos, donde las pensiones del adulto mayor son la básica solidaria y de ahí para abajo, porque tienes mucha gente que ingresó al sistema de AFP, que tuvo muy bajos sueldos toda su vida y hoy día recibe menos que la básica solidaria. Entonces la situación de pobreza ahí y la situación de pobreza encubierta que tú tienes también en el adulto mayor en Providencia, a lo mejor son diferentes, pero son muy similares a la hora de que tú quieras abordarlas estructuralmente y pensar en soluciones que aborden, en este caso, las problemáticas del adulto mayor o de la desigualdad estructural que tenemos en algunos temas y que en salud es crítico. O sea, pero hay un tema, Valesca, que te toca a ti porque está dentro de tu distrito. Pues tú decías el tema del hospital de Puente Alto, que quedó la primera piedra puesta. Efectivamente es así, pero ahí hay que modificar el plano regulador, cosa que no se ha modificado hasta el día de hoy. Pero tenemos también el problema del Hospital Salvador, que quedó financiado, licitado. El gobierno lo primero que hizo fue bajar la licitación, pagando las multas que correspondía, y no hay Hospital Salvador, no hay nada, ahí se está moviendo tierra y ahí tenemos el hospital parado. Sí, y hay un tema que te afecta y que me gustaría ver si tú tienes alguna mirada al respecto. No sé si ustedes han visto las carpas que están instaladas afuera. Claro. Ese es un tema. Personas en situación de calle. Efectivamente es complejo en Providencia, es complejo en Santiago. Son de las dos comunas que a nivel nacional tienen más personas en situación de calle. Mira, sin duda, no solo hay que fortalecer, hay que tener una política pública para las personas en situación de calle. Hay que decir que hoy nosotros solo tenemos un programa como país que se llama Programa Calle, que hasta el año pasado solo era durante los meses de invierno. Y no era una política ni siquiera permanente. También decir que la gente en situación de calle ha ido variando su fisonomía. Está muy asociada a problemas de salud mental la gente que vive en la calle. Mayoritariamente hasta hace unos 3 años atrás eran adultos mayores. Hoy día vemos cómo ese fenómeno se ha complejizado y tienes gente joven que por opción propia, asociado a salud mental y a consumo de drogas, exactamente, está en la calle y ha aumentado tremendamente y agudizado esa situación. Urge tener una política pública para personas en situación de calle que busquen tratamiento en salud mental, reinserción. Tenemos el hospital psiquiátrico colapsado, hay muchos COSAM que colaboran y tratan de abordar a lo menos ambulatoriamente estas situaciones, pero efectivamente es un tema de colapso. Yo, o sea, lo conozco muy bien cuando trabajé en Santiago y conozco la situación de Providencia y mi opinión profesional a propósito de conocer el tema es justamente ese, que tenemos que saltar del programa a la política y saltar en la política a algo que sea más o menos robusto. Hay un proyecto del tema de salud mental que duerme en el Congreso, que duerme ahí, que está porque nosotros lo presentamos, porque efectivamente es complejo. Sí, bueno, hay que saber si efectivamente los nuevos parlamentarios van a poder despertar los proyectos o hacer nacer otros, pero sin lugar a dudas. Eso esperamos y eso es parte también de las tareas de la reforma a la Constitución, porque tú sabes que duerman los proyectos en el Parlamento no quiere decir que los parlamentarios duerman, sino que la urgencia que se le pone para que tú puedas efectivamente... No, depende del Ejecutivo. Depende del Ejecutivo y ahí tenemos un presidencialismo muy fuerte. Y además, digamos, hemos perdido la dinámica del trabajo prelegislativo para poder asegurar que en la práctica los proyectos puedan... Entonces, claro, ahí... Por eso hoy día están todos rogando que efectivamente alegue usted de vacaciones y vuelva. Bien, les quiero agradecer, Valesca, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Igualmente a ti, Mario, digamos...
vicepresidente tesorero de Amplitud. Vicepresidente, digamos, de Amplitud. Y por supuesto agradecemos a Acuario HD, la clínica de cirugía estética, que nos acompaña en cada versión de este programa. A ustedes por su compañía, muchas gracias y que tengan buena semana.